Vale, al final le voy a tener que dar la razón a Patrick. Y va a tener razón en que yo mejor edito vídeos en vez de hago tracks. Buenos días, es domingo y son las 11 de la mañana. Hoy se nos han pegado un poco las sábanas. Ayer el día fue matador. Sabéis que se nos acabaron las baterías de las cámaras y no pudimos acabar de grabar la ruta. Pero bueno, la ruta la completamos. Al final salieron 240 kilómetros con unos desniveles alucinantes. Y hoy emprendemos la vuelta a casa. Nos quedan bastante menos kilómetros, pero sí que es verdad que para esta vuelta hemos seleccionado pistas bastante técnicas. Así que vamos a ver cómo se nos da el día y arrancamos. Bueno, os he dicho que son las 11 de la mañana, pero no, son casi las 12 menos cuarto. Lo acabo de mirar. Hemos dormido bastante, pero ya os digo que ayer fue un día durísimo. Y aparte había que acabar de cargar cámaras, bueno, ponerlo todo a punto, recoger cosas y preparar muchas cosas antes de salir. Así que nada, ya estamos en marcha. Ya os digo, ayer fue un día duro, ya no solo físicamente, que lo fue una ruta muy exigente, sino por toda la presión que llevábamos. Al final era una ruta pues muy ambiciosa para nosotros y los días previos, pues entre preparar el track, pensar si lo has hecho bien, si no, si vas a poder pasar por todos los sitios. Como visteis, incluía un vadeo en un río. Bueno, pues al final vas con mucha incertidumbre y con bastantes nervios por saber si todo te va a salir bien o no, porque bueno, sabíamos que se nos iban a hacer en unas horas, en unos caminos en los que bueno, tener un problema a esas horas y en esos sitios tan aislados, pues nos podíamos haber complicado un poco la vida. Entonces, pues quizás eso es lo que hizo que ayer no disfrutáramos tanto en el momento de la ruta que hicimos, como creo que lo vamos a disfrutar en los próximos días cuando pensemos, pues eso, cómo nos ha ido, porque la verdad es que no nos pudo salir mejor el día. Sí, nos mojamos, todo lo que queramos, pero al final del día salió perfecto. Hemos hecho una ruta que para nosotros es épica y bueno, y ahora ya a pensar en el día de hoy. Hoy parece que el tiempo va a ser mucho mejor, desde luego. Ahora, aunque hay algo de nubes, pero no tiene nada de pinta de llover. También pensamos llegar a casa más pronto de lo que llegamos ayer al alojamiento. Así que vamos a ver cómo se nos da el día, porque ya os digo que hoy también, como tienes menos presión, puesto que ya vas hacia casa y esto, pues hemos elegido rutas un poquito más técnicas de las de ayer, que ya lo fueron bastante exigentes, tanto para la moto como para nosotros. Vamos a rodar, a darle un poquito de caña y a ver cómo se nos da. Ah, pues esto está empinado. No, pero no está como lo de ayer, Yo aquí he cogido al depósito, ayer no podía. ¿Sabes por qué puede ser que te diga menos dinero que mi calor a mí? Estamos en la Peña Calva. Bueno, pues empieza la ruta para calentar. Esto es lo que hablamos siempre. La GoPro todo lo hace plano, pero esto baja, no os podéis imaginar cuánto. Son todo gravilla y piedra gorda, todo muy suelto. Así que
La verdad es que nos estamos empleando a fondo para aguantarnos en la moto. Esta es la pista que para bajarla bien, pero para subir, delicada. Yo tengo las rodillas machacadas. Aparte es que me coge justo la costura del pantalón donde apoyo la rodilla en el depósito. Y cuando la aprieto, veo las estrellas hoy. Pues arriba de esa peña es donde estábamos hace un momento. Habremos bajado pues unos 300 metros o por ahí en un par de kilómetros. Así que ahí se ve el desnivel que estábamos bajando, que era bastante complicado el camino. Ahora ya parece que a partir de aquí empieza a llanear un poquito. Vamos a seguir. Empieza el calor, ¿eh? Estamos yendo lentos. Y ya empiezo a sudar. Vamos despacillo a ver si le va a dar un infarto. ¿A dónde van? Podríamos parar a ver si se paran en un lado, ¿no? Que no se les vaya tan lejos. Voy a intentar adelantar. Ahí. Madre mía, tío, qué caminos, no. Ah, este es el camino que tú has seleccionado. Ah, muy bien. Me gusta. Tampoco está tan mal. La madre que lo parió. Mira. Hostia, cuidado la curva, Cuidado que esto está fatal, esto está de trial ya. Es que esto me vas a disculpar, pero esto camino no es. Esto será otra cosa, pero camino, mira, no. Bueno. Y dices tú de los Alpes, ¿sabes? Mira cómo están los caminos estos. Por aquí no ha pasado ni ferry. Acabamos de parar a cambiar las baterías de las cámaras y nos hemos dado cuenta que estábamos fuera del track. Resulta que yo llevo una antena externa por Bluetooth para la tablet y se me había desconectado y claro, yo miraba la pantalla y todo el rato estaba bien en el track, pero es porque no se estaba moviendo. Entonces, nada, nos hemos dado cuenta que nos hemos pasado de camino y vamos a volver un poquito. Tenemos que subir unos metros hasta el siguiente cruce. La verdad que está siendo una ruta hoy muy guapa porque está haciendo un muy buen día, aunque hace un poco de calor, pero con la chaqueta abierta se está bien. Y estamos cogiendo, pues al principio ha sido un trozo muy técnico, estaba roto y hemos bajado 500 metros de desnivel en los primeros kilómetros, pero luego se ha abierto pistas rápidas y la verdad es que muy bien. Vamos muy cansados de ayer, pero bueno, de momento aguantamos. La verdad es que hoy sí que no llevamos ni comida ni nada, no sé si pararemos a
almorzar o comer en el camino en algún sitio, porque no llevamos nada más que algunos frutos secos y alguna barrita. Y bueno, ya os digo, aunque vamos bien, se nota el cansancio de ayer. Creo que es por aquí, a la derecha. Correcto. Este era el cruce que me había pasado. Pues nada, ya volvemos a estar en el track. Bueno, pues hemos partido de 1500 metros, hemos subido hasta los 1700 y ya vamos por 800 metros. Llevamos unos 16-17 kilómetros de ruta. Continuamos avanzando por caminos que están pues a ratos muy rotos, a ratos bien, pero sobre todo disfrutando un montón del entorno, Ya os digo que el hecho de ayer tener una ruta tan larga y de tener que tenerlo todo tan hilado para que saliera perfecto, porque íbamos muy al extremis de tiempos y de todo, no nos dejó disfrutar tanto. Hoy, sin embargo, que bueno, sabemos que tenemos tiempo de sobra para llegar a casa, nos da un poco igual llegar a las 3 de la tarde que a las 6, y esto está haciendo que vayamos mucho más relajados y disfrutando mucho más del camino. Pues aquí me tenéis bajando en modo híbrido. Voy con la moto apagada, como está tan pendiente, la moto sigue bajando por su peso y no es una pendiente tan complicada como para tener que ir tirando de la retención del motor. Y la verdad es que también mola esta sensación. De hecho, nos hemos planteado varias veces el intentar probar alguna moto eléctrica. Lo que pasa que, claro, para el tipo de rutas que nosotros hacemos es muy complicado el coger una moto eléctrica que todavía tiene una autonomía bastante limitada si no te vas a motos pues, excesivamente caras y que a lo mejor no sirven para lo que nosotros hacemos. Pero sí que nos gustaría probar, para intentar hacerlo, el hacer una ruta, si no es una ruta tan larga, pues a lo mejor algo más corto, pero el poder hacer una ruta con motos eléctricas, a ver cómo sería eso. La limitación que le vemos es lo de la autonomía, que es algo a lo que nosotros no estamos acostumbrados porque, como sabéis, estas motos tienen un consumo súper bajo y esto nos da una libertad pues casi total. Nosotros repostamos ayer en Valencia, llenamos las motos antes de salir. Ayer hicimos eso, 230-240 kilómetros hicimos. Esta mañana he mirado el depósito y quedan medio depósito de gasolina. Y es un depósito pequeño, que entran 11 litros, 12 litros. Entonces, pues bueno, es una moto que le echas 10 euros de gasolina y te tiras rodando todo el santo fin de semana. Hacen más de 300 kilómetros y nunca tenemos que planear, ni siquiera en este tipo de salidas tan largas, nunca planeamos pasar por algún sitio a poner gasolina. De hecho, hemos salido esta mañana, llevo una bolsa de basura y la llevo atada en la mochila pensando en tirarla en algún contenedor que vea, y posiblemente vamos a llegar casi hasta casa con la bolsa de basura colgando, porque es que no hemos pasado por ningún sitio urbanizado desde que hemos salido. Llevaremos unos 30 y pico, 40 kilómetros. Pues esta libertad y esta confianza de saber que llevas autonomía casi ilimitada para el uso que nosotros le damos a las motos, la verdad es que para nosotros no tiene precio. Y esto con una moto eléctrica hoy en día todavía no se puede conseguir, porque depende también de dormir en algún sitio donde vayas a poder hacerle una carga si vas a salir todo el fin de semana. Pero aún así, ya os digo que nos apetece probarlo y ver realmente qué es lo que se puede y no se puede hacer con una moto eléctrica de las que actualmente hay en el mercado. Pero ya os digo que en sitios así, paras el motor y te dejas caer solo, que es una sensación, imagino, parecida a lo que será una moto eléctrica, el ir en silencio, y la verdad es que es una pasada. Voy a coger una bolsa que hay ahí. Bueno, aprovechando que llevo bolsa de basura, voy a recoger una basura que hay aquí, de un plato preparado, que es lo que decimos siempre. Es muy bonito traerse las cosas al campo, pero luego llevárselas se ve que cuesta mucho.
En fin, cada uno con su forma de pensar, desde luego. Bueno, pues ya llevamos un poquito más de trastos. Cuando quiera seguimos. Bueno, 670 metros. Son la 1:30. Estamos llegando al embalse de Corte de Arenoso. Así que imagino, no me he dado cuenta en el mapa porque no me da el camino como para ir mirando mucho el mapa, pero ya hace rato que hemos entrado en la provincia de Castellón. Efectivamente, estamos en el embalse de Corte de Arenoso. Pues hay poquita agua, ¿eh? Pues sí, las motos una vez más de 10. Es increíble y es que ni nosotros nos esperábamos que estas motos fueran a funcionar tan bien por los terrenos que pisamos. Parecía una moto de estética scrambler y que serviría para únicamente ir por ciudad, y de eso nada. Y luego la fiabilidad hasta el momento que llevan. Sí que es verdad que le hemos cambiado cosas y les hemos hecho pues un mantenimiento y sustitución de piezas. Vamos a tirar basura. Igual habría que pegar un bocado, ¿eh? Vale. Basura tirada. Son las 2 menos 20. Acabamos de pasar por la primera población que vemos en los 38 kilómetros que llevamos de ruta. Y es una aldea pequeña que se llama Monzona. Le hemos preguntado a un chaval de aquí que por si había algún sitio para comer o algo. Me ha dicho que obviamente aquí no hay nada. Vamos a pasar por un pueblo que se llama Olva, que me suena que es más grande, y vamos a ver si ahí podemos parar y comer. Aquí están haciendo paella monumental y toda la historia, pero hay mucho jaleo, ¿no?, para almorzar ahí. Vamos a buscar algo por el pueblo. Buenos días. Una preguntilla, ¿algún sitio para comer? ¿Sabéis si hay? Está aquí abajo a la izquierda. Aquí a la izquierda. ¿Podemos bajar por aquí? Muchas gracias. Os pongo en situación, son las 3:15 de la tarde, hemos parado a comer en Olva y la verdad es que íbamos hablando lo que nos hemos equivocado un poco, porque íbamos bien, no teníamos hambre, hemos querido parar a comer para que no se nos hiciera más tarde y solo había un sitio en el pueblo, hemos perdido mucho tiempo al final. Así que nada, una parada más larga de lo esperada y ahora pues a ver si podemos recuperar el tiempo perdido, porque al final pensábamos que se nos iba a dar. Hoy el día iba a ser un mero trámite, llegar a casa. Joder, qué sitio más guapo. Y al final ya veréis cómo se nos vuelve a hacer de noche, como siempre. Vamos a ver ahora con lo que avanzamos, con la tripa llena, y a ver si podemos recuperar un poco el tiempo perdido. Ya os digo que nos hemos puesto hasta un poco nerviosos porque queríamos hacer una parada rápida y al final se nos ha alargado la cosa demasiado. Pues yo creo que vamos fuera de track, ¿eh? Pues no sé dónde nos hemos ido, porque en el depósito yo creo que sí que era girar a la derecha. Ah, claro. Yo digo, el depósito marcaba una curva a la derecha y es que había otro camino que no habíamos visto. Quedaba escondido justo detrás del depósito en la dirección en la que veníamos. Bueno, pues el otro camino estaba poco pisado, este todavía menos. Ahí, coge carrerilla ahí un poco, a ver qué pasa. Bueno, pues
Menuda zona de trial, ¿eh? Yo me he quedado. Iba muy cerca de ti y he cortado gas. Y aquí ahora a ver cómo arranco. No, ni de coña. Arranco aquí. Bueno, pues menudo caminito. A ver si consigo sacar la moto a una zona más plana. Vale, al final le voy a tener que dar la razón a Patrick. Y va a tener razón en que yo mejor edito vídeos en vez de hago tracks. Bueno, aquí el problema es que me he parado porque ha llegado un momento que íbamos muy cerca. He cortado gas y aquí la moto no coge nada de tracción. Una vez te paras es muy difícil volver a arrancar. Así que me he bajado y he empujado un poquito. Voy a ver si ya consigo. Por aquí tienes bien el camino más o menos, a ver si tracciona. Que va. A ver, vale. Estamos. Vale, estamos fuera. Uf. Menuda sudada recién comido. Pero cuando se juntan zonas así, que hay mucha pendiente y me parece que no hemos terminado. Madre mía, cómo está esto. Buah. Bueno, por lo menos hay un poco de escapatoria aquí a la izquierda. Bueno, escapatoria. Por aquí no podemos seguir, ¿eh? Sube y lo ves. Sube y lo ves, que está chulo para verlo. Mirad esto como está. En la cámara siempre se ve todo más pequeño, ¿eh? Siempre lo decimos. Pero ahí hay una zanja que cabe nuestra moto entera perfectamente. Esto está completamente destruido, este camino. Así que nada, vamos a dar la vuelta y vamos a buscar una alternativa, porque aquí lo único que podemos hacer es romper las motos o hacernos daño a nosotros. Sube y lo miras. A ver, empujando a mano, no creo que esto suba ya mucho más, parece que estamos arriba. Espera, voy para arriba. Sube, vete de la izquierda mucho y cruzas por aquí en recto, donde yo estoy. Es que mira cómo está eso. Uf. Esto está destruido. Aquí el problema es que metes la rueda delante en una zanja de esas y reventamos la moto. Esto no está para estas motos. No, ni para estas ni para casi ninguna. El problema es que desde aquí tenemos muy mal enlace, ¿eh? Voy a mirar. A ver si es este trozo. Si es ese trozo solo, subimos. Ya. Aunque sea despacito y seguimos avanzando. Tú ve mirando a ver si ves. No, alternativa cerca no hay, ¿eh? Aquí es desviarnos. No. Esto sube. Está mal, ¿eh? Es que hay otro zigzag. Supongo que será este, más ese. Y ahí ya se ve cumbre. Pero... Sí, estamos en la primera de 4 curvas seguidas, que van a estar todo igual de roto. Y luego ya a partir de ahí hace cumbre y empieza a bajar. Y se junta con otro camino, me imagino que estará mejor. ¿Lo intentamos subir? Si no hay alternativa... La alternativa está lejos, ¿eh? Vale. Aquí lo que pasa es que en marcha con la moto yo no sé si subimos o hay que empujar o qué. Igual habría que descargarse, subir. Aquí hay una calavera. Esto es un presagio. En serio, hay una calavera. ¿De qué?
¿Eh? Es pequeña, ¿no? Esto es... ¿De gato? ¿Cómo se llaman esos que les reducían la cabeza? No me acuerdo. Bueno, ¿qué dices? Pues que si no hay alternativa... Son 4 curvas, esta, esa de arriba y dos o tres más. Y a partir de ahí hace cumbre a 1400 metros y empieza a bajar. Yo espero que esté mejor. Vale, voy a intentarlo así a mano. Voy al lado tuyo. Sube hasta ahí. Sube encima. Estamos aquí, lo que pasa es que aquí hay mucho agujero. Espera. Sí, si me das un empujón para salir recto. Sí, sale por ahí. Vale. Espera. Voy a intentar salir enfrente, ¿eh? Bueno, pues esto va así, de a poquitos y en línea recta porque no da para girar. Voy a parar la moto, subimos la otra hasta aquí y bueno, vamos poco a poco. Bueno, pues cuando esta mañana a primera hora os decía que hoy los caminos y estaban menos elegidos y iban a ser más técnicos, ya sabéis a lo que me refería. La verdad que esto está destruido, ¿eh? Este camino está difícil hasta para subir con un coche, ¿eh? Con un 4x4 de serie. Por aquí muchas manos tienes que tener para poder subir, ¿eh? Está muy roto. Ya os digo, mirad las zanjas que hay aquí, que es que me llega por encima de la rodilla el surco. Vale. Vamos arriba. Muy bien. Tiro. Esto parece el trial, ¿eh? El mochilero y el... Sí. Bueno, no está mal. ¿Tú ves dónde estoy? Sí, por ahí está bastante bien. Si llegas aquí, cruzas justo aquí en recto, Sí. hay un paso. Vale. Pues voy a ello. Por allá. Perfecto, estás arriba. Continúa si quieres. Voy a intentar... Puedes subir a ver. Vale. Vale, por aquí ya está bien. De momento. Madre mía, todo esto recién comido, menú de primero y segundo y postre y café. Pues ¿qué queréis? ¿Quieres que baje? No, voy a intentarlo yo. Pues esto es complicado, pero mirar el paisaje. Pero mirar los desniveles, lo que os digo siempre, mirar el depósito de agua que acabamos de pasar y hemos subido nada, 3 curvas y mirar dónde queda ya. Es increíble cómo sube y bajan los caminos por esta zona, pero claro, es que esto al final es todo pura montaña. Está bien, si coges la línea esa y pasas por donde tú has dicho, lo único es que hay 2 piedras ahí en el camino antes de cruzar, que no te despisten. Bueno, voy a intentar el último. Sí, todo va bien el último tramo de camino difícil. Os digo, esto es una... Vamos, esto está para moto de trial, ¿eh? Porque está súper técnico. Lo bueno es, ya os digo, esta moto es la primera bastante cortita y encima como le acortamos un poco más el desarrollo cuando cambiamos el kit de arrastre, al final te permite ir más o menos bastante despacio en estos tramos y elegir bien la trazada. Bueno, tramo superado. No hay nada que se le resista a la patrulla canina. Ah, qué calor que tengo. Quiero quitarme el casco. A ver, vamos a menearnos, tío, estoy sudando la gota gorda, ¿eh? Sí, sí. Ah. Arranca. Bueno, pues sigue el camino bastante complicado, ¿eh?
parece estar, Patrick? Pues aumenta la lista de reparaciones pendientes a las motos. La moto de Gonzalo, que es la que tengo delante, como podéis ver, ha perdido ya no el catadióptrico trasero, que los perdemos muchas veces porque se van rompiendo las vibraciones, sino se ha partido directamente el soporte metálico, lo que es el portaplacas. La matrícula se sujeta porque está pegada con cinta de doble cara, y al ser pues una unión bastante elástica, es lo único que está haciendo que no se nos rompan, porque la primera matrícula la pusimos metálica y remachada, no, atornillada la pusimos incluso con arandelas de ala ancha, y de las vibraciones se nos bajó enseguida, nos duró muy poco la matrícula. Así que una cosa más para hacer, porque obviamente para pasar la ITV y para poder circular por carretera pues hace falta el catadióptrico. Así que más trabajo. Estamos afrontando los que seguramente van a ser los últimos kilómetros de campo de la ruta. Tenemos muchos, nos quedarán pues no sé, 80 o 90 kilómetros de track, pero estábamos comentando que casi seguro en el próximo pueblo al que lleguemos o pasemos cerca vamos a buscar una salida a carretera, y ya vamos a ir cogiendo carreteras nacionales y ir hacia casa, porque es tarde, son las 4 y pico de la tarde, y si completamos el track vamos a llegar a las 10 de la noche. Es domingo y bueno, hay que llegar a casa, preparar cosas, todavía tenemos que llegar a guardar las motos, no sé, bueno, tenemos bastante trabajo por delante todavía, o sea que vamos a ir agilizando. La verdad es que ya las ganas de moto ya las hemos cubierto, ya tenemos moto para una temporadita, y ya os digo, un poco a nuestro pesar, porque la verdad es que estamos viendo unos paisajes como estos que son una pasada. La verdad es que hoy estamos pasando un contraste de terrenos que es alucinante, pero bueno, avanzamos muy lentos por aquí y hay que llegar a casa. Así que, lo dicho, seguramente estos son los últimos kilómetros que hagamos de campo. Ahora en breve buscaremos una salida, cogeremos carretera y ya despacito por carretera, pero avanzando a mejor ritmo que por aquí, pues volveremos a casa. Así que vamos a darle un poquito y a disfrutar de este último tramo. Ahí está el pueblo ya. Bueno, estamos llegando a Pina de Montalgrau, si no me equivoco. Vamos aquí, como ya os he dicho, a coger carretera y vamos a empezar a avanzar kilómetros, porque si no, hoy se nos hacen otra vez las tantas. Bueno, estamos viniendo por esta carretera justo paralelos a la autovía de Teruel, y la verdad es que menos mal que hemos cogido carretera, porque nuestro track bajaba por esta pista que veis justo enfrente, justo aquí detrás de la caseta esta blanca, que la verdad es que eso es una pared, eso está así, piedra suelta. La verdad es que siempre lo vemos desde la carretera y tenemos ganas de coger ese camino, y por eso lo incluimos en esta ruta, pero hoy no va a ser el día, desde luego. Hoy ya vamos fundidos y vamos cortos de tiempo, así que todo esto se nos queda pendiente, esta parte del track, para la próxima. Cruzamos la autovía, por aquí arriba en aquella dirección, hacia la derecha Zaragoza, Teruel y luego Zaragoza, y por la izquierda hacia Valencia. Bueno, 5:30 de la tarde, estamos llegando a Gátova, y a partir de aquí ya el track vamos a repetir el inicio que hicimos ayer por la mañana. Ayer llegamos aquí a primera hora de la mañana y ya nos desviamos y ya cogimos campo. Hoy estamos volviendo a carretera, pero sí que desde aquí el tramo es la misma carretera que hicimos ayer, así que ya nos queda poquito. Vamos a bajar hasta Marines, de ahí nos desviamos ya dirección hacia casa, y nada,
y ruta casi completada. Ya nos queda poquito, ya tenemos el cuerpo que ya no sabemos cómo ponernos. Estas motos tienen el asiento súper duro, no tienen casi nada de esponja y cuando llevas un rato sentado como vamos ahora, ya se te hace la forma del asiento en el culo. Así que nada, con mucha gana ya de llegar. Pero bueno, ya nos queda poquito, media hora por ahí estamos aparcando las motos. Hemos terminado, son las 6:20 de la tarde y por fin hemos llegado. La verdad es que estamos completamente machacados. Ayer fue un día larguísimo, súper duro. Hoy al final hemos acabado haciendo 110-115 kilómetros. Algunos trozos muy difíciles, la mayoría de carretera, pero muchas horas está de todas formas encima de la moto y la verdad es que ya tenemos el cuerpo que ya no nos da más. Las motos se han comportado como siempre, la verdad es que sí, no sé, para hacerles un pedestal porque es increíble cómo siguen respondiendo estas motos y cómo siguen aguantando todo el maltrato que le damos. Y nada, la verdad es que un fin de semana fantástico, una ruta genial, nos ha salido todo, aunque han habido algunas cosas, pero nos ha salido todo genial, así que súper contentos y ya pensando en preparar otras rutas, pero de momento vamos a descansar un poquito, que con esta ya tenemos para un par de semanas. Así que nada, esperemos que os haya gustado el vídeo, la ruta, y nos vemos en siguientes vídeos.